El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. La semana pasada estuvimos hablando sobre la vida de Rashi. Estamos haciendo una serie sobre los maestros y el punto de vista de Torah promovido por los maestros de Torah de Ashkenaz. Esto fue seguido por, primero con una serie de clases sobre las contribuciones de los rabinos sefarditas y la cultura y la filosofía del mundo sefaradita. Y entonces por eso nos estamos concentrando ahora en las contribuciones de los rabinos y el rabinato ashkenazí, la cultura, la halajá, los minhagim, la base de la vida ashkenaz. Cuando comencé la clase, hablamos sobre Rabbeinu Gershom. ¿Se recuerdan de Rabbeinu Gershom, que fue el maestro que hizo la Takaná, el decreto contra la poligamía, un decreto muy famoso, y reconocido como la luz del exilio, que quiere decir que todo el fundamento de Ashkenaz viene a través de Rabbeinu Gershom. Rashi es también uno de los grandes contribuyentes al pensamiento ashkenazí, y ya hablamos un poco sobre los comentarios de él, y los nietos de Rashi, Rabbeinu Tam, por ejemplo, que forman la escuela de los Tosafitas. También hablamos extensivamente sobre los Hasidei Ashkenaz. Los Hasidei Ashkenaz, desafortunadamente, muy poca gente conocen sobre las contribuciones, conocen las contribuciones, pero no conocen quiénes, de dónde vienen esas contribuciones. Entonces, por eso traté de concentrarme, porque son tan importantes y forman una base tan importante a la cultura ashkenazí. Por eso traté de concentrarme tanto en las contribuciones de los Hasidei Ashkenaz, Rabbi Yehuda Hasid, en el libro Sefer HaHasidim, en el libro Or Zarua, el Sefer HaRokeach, otros libros así que son parte de los Hasidei Ashkenaz. Al repasar algunos de los temas que hablamos sobre los Hasidei Ashkenaz, me di cuenta que yo dejé afuera un segmento que yo creo que es importante añadirle. Entonces hoy vamos a tomar un paso para atrás y hablar sobre otra parte de las contribuciones de los Hasidei Ashkenaz, que nada más la tocamos cuando estábamos hablando de los Hasidei Ashkenaz, pero es mucho más profundo, y van a ver por qué quiero añadirle esta porción, ¿ya? Ok, lo primero que quiero mencionar es que muchas de las enseñanzas y prácticas que los Hasidei Ashkenaz mencionan en los libros de ellos toman reacción a las cruzadas, específicamente la cruzada del año 1096. Una pregunta interesante, ¿los tosafistas son ashkenazis o también sefaradim? Algunos de los que son reconocidos como tosafistas son sefaradim, pero la mayor parte son reconocidos como ashkenazim. Pero la pregunta, la razón que los llamamos ashkenazim, por la región a donde vivían y el estilo el enfoque de su estudio. Pero todavía no había una división tan fuerte en halajá entre Ashkenaz y Sefarad. Entonces algunas de las ideas y algunas de lo que vamos a hablar hoy se transfiere de las escrituras de los Jamim de Ashkenaz a Sefaradí. Y constantemente había movimiento entre los Sefaradim y los Ashkenazim. Entonces no queremos confundir la idea aquí, que hay dos diferentes religiones. Había constantemente intercambios durante este periodo de tiempo entre los Ashkenazim y los Sefaradim. Constantemente había intercambio, habían diferencias de filosofía, pero ese intercambio a veces se aceptaban ciertas cosas y se rechazaban ciertas cosas. Pero no era una cosa de que
uno creía que estaba bien y el otro que estaba mal. Simplemente eran diferencias de filosofía. ¿Ya? Como la escuela Hillel y la escuela Shammai. Sí, pero no tan violenta. Ya. Porque Sí, porque hasta peleaban, ¿no? Sí. Yeah. Ok. Entonces, lo que hablo sobre los Hasidei Ashkenaz es que muchas veces algunas de las escrituras de ellos se enfocan en la martirología. Y por razón, ¿está bien? ¿Está bien? Sí. Por razón de la martirología de las comunidades judías durante las cruzadas, y específicamente la cruzada del año 1096, ellos escribieron una serie de oraciones que se llamaba Yizkor. Ahora, quiero mencionarlo porque cuando vivimos en los Estados Unidos, se ve durante ciertas fiestas la oración de Yizkor, pero los sefaradim no dicen Yizkor. Y es la razón, porque Yizkor fue escrito por los Hasidei Ashkenaz. Y específicamente Yizkor se escribió como un memorial no a los padres de ellos, sino un memorial a las comunidades que habían aceptado la muerte en lugar de rendirse a las cruzadas. Entonces el Yizkor era primero comunal, y lo van a ver en la mayor parte de las sinagogas cuando hacemos un Yizkor, la oración de Yizkor, que es el memorial para los muertos. Primero decimos un Yizkor comunal para toda la nación, las tragedias, los soldados de Israel, los que han muerto en la guerra de Israel, las víctimas del Holocausto, las víctimas de todos los problemas, de todas las cosas que han pasado, de terrorismo, etc. Y entonces hacemos la oración individual para los antepasados, para los padres, para los difuntos de cada familia, ¿no? Pero empieza el Yizkor como un memorial conectado a la memoria de los mártires que dieron sus vidas durante las cruzadas. Y se forma bastantes escrituras, bastantes libros entre los Hasidei Ashkenaz, describiendo en una forma muy bonita, muy dramática, el sacrificio de todas estas personas que dieron sus vidas durante las cruzadas. ¿Se entiende? De ahí entonces, conectado al Yizkor, se forma entonces la práctica de todos los años, en el día que las cruzadas vinieron a atacar a esos pueblos, hacer un día de memorial para esos que fueron matados durante ese día. De ahí entonces se forma la costumbre del Yahrzeit. ¿Y por qué se hace hoy en día el Yahrzeit? Es en alemán. Y la razón que es en alemán es porque vienen de los Hasidei Ashkenaz. En hebreo le dicen Nahalá, ¿no? Porque es el día que murió la persona, ¿no? Pero la práctica formal, las costumbres formales que hoy en día nosotros llamamos un Yahrzeit, que se ve en el internet muchísimo sobre el Yahrzeit, eso viene completamente de Ashkenaz. Y la práctica de decir Kaddish en el Yahrzeit viene de Ashkenaz. Y los rabinos de Ashkenaz crearon la costumbre de decir esta oración del memorial que ya existía, pero lo conectaron a el luto durante el siglo XII, siglo XI, XII y XIII. Y eso se pasó para todo el mundo judío. Y voy a concentrarme en eso hoy. Entonces, es importante entenderlo. Lo primero que quiero entonces entrar es el Machzor Vitri. Machzor Vitri es un Machzor que fue escrito por un rabino y es una colección larga, y al final de la clase le voy a dar un poco sobre el Machzor Vitri. Pero el Machzor Vitri es uno de los más importantes libros de ley y minhag ashkenazí, y es del siglo XI, y colecta el sistema halágico, el sistema legal y de costumbres de Rashi.
y tiene ahí toda la liturgia ashkenazí y toda la práctica ashkenazí para las fiestas. ¿Ya? Entonces, no, nosotros lo llamamos un mahzor. El mahzor, tienes sidur y tienes mahzor. Buena pregunta. El sidur es un libro de oraciones que se usa durante la semana, o sea, el año regular, y el mahzor casi siempre tiene, hoy en día cuando usamos la palabra mahzor, se refiere a un sidur que se concentra para las fiestas. Puede ser un mahzor para Rosh Hashanah y Kippur, puede ser un mahzor de Pesach, Shavuot, Sukkot. Casi siempre son colecciones de oraciones para los días de fiesta y explica un poco sobre cómo aplicar la ley para los días de fiesta. O sea, Rabino, disculpe, el libro que tengo de Kippur y de Rosh Hashanah del Rabino se llama un mahzor. Se llama un mahzor. Porque es solamente para una fiesta específica. Pero yo compré este año un mahzor para Tisha B'Av. Tienen un mahzor, tienen un sidur especial para Tisha B'Av. Entonces, cualquier sidur que organiza las oraciones y las leyes y la práctica que es específicamente enfocado en una fiesta, en un día de fiesta, se llama un mahzor. ¿Se entiende? El libro normal de oración se llama sidur. Literalmente, mahzor es... No sé cómo se traduce mahzor. Y yo lo conozco siempre como el sidur de la fiesta, pero... Se repite. Right? Algo repetitivo. Okay. Bien, ahora que me lo mencionas, déjame aclarar un tema aquí para estar seguro de lo que estamos hablando. Ustedes ya entienden lo que es Torah Shebektav y Torah Shebal Peh. ¿Saben lo que es? Torah Shebektav es la Torah escrita, Torah Shebal Peh, la Torah oral. La Torah oral, dame algunos ejemplos de libros que son de la Torah oral. ¿De la Torah oral? Sí. El Talmud. ¿Cómo que es? Porque Avot, okay, it's not bad. No? Nice try. You know the trick. Ajá. ¿Otros? El punto es que son oral, no tienen libro. No tienen libro, no hay Pero entonces libros. luego, como para escribir la Torah oral, empezaron a escribir libros. Eso fue un truco, I'm sorry. Pero empezaron a escribir libros. Y esos libros, entonces, el Talmud empieza a codificar la Torah oral, Shulchan Aruch, etcétera, etcétera. Todos son parte de la Torah oral. Pero nosotros sabemos ya que el Sidur, el libro de oraciones, también es parte de la Torah oral. Y esa es la razón que hay tantas diferentes órdenes y ritos, ¿ya? Nusachot, ritos de oración. Entonces tienes 6 o 7 diferentes Nusachot que se llaman Ashkenaz. Se llaman Nusach Ashkenaz, pero hay muchos ritmos diferentes. Ya, tienes Sefarad que son Ashkenazim influenciados por Kabbalah. Inventaron ahí un arroz con gandules. O arroz con mango, Eso es lo deberíamos que decir. usamos nosotros en la escuela. Right. Sidura Yeah, porque crea una... Sefarad. Tienes el Nusach Ari, que es también Sefarad. Tienes Nusach Edut Mizrach. Hay diferentes comunidades que tienen diferentes órdenes para la oración. Pero la razón que hay tantas diferencias es porque es parte de la tradición oral. Y la tradición oral nunca se concentró en solamente estar de acuerdo en una opinión, sino múltiples opiniones y múltiples formas de expresarse. ¿Ya? Entonces, originalmente, por cierto, la halajá, en el Shulchan Aruch lo menciona, si hay una comunidad que solamente tiene suficiente dinero para poner a un hazán o a un rabino, deberían de poner un hazán. ¿Por qué? Porque necesitaban a alguien que sabía las oraciones. Claro. Porque nadie tenía sidur, no habían imprentas. Entonces la gente, y algunos no sabían ni leer ni escribir. ¿Ya? Entonces tenían un solo sidur. O tenían a alguien que se había memorizado todo el sidur, y todo el mahzor. ¿Ya? Y entonces cuando se paraba, no tenía ningún libro. Entonces simplemente iba recitando las oraciones y la gente las repetía con ellos. Hassan más o menos se implementó como en 1300 por allá. Sí. Pero anteriormente ya en las comunidades después de la destrucción del primer templo en Babel, ya habían personas que se dedicaban a dirigir la oración.
ya, pero no se llamaban Hazán, pero ya eran personas que dirigían oración. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay ciertas... la idea entonces era que esa persona era experto en la liturgia, se memorizó la liturgia y le añadía un canto, porque era más fácil memorizarse la liturgia de esa forma. Cantado. Y entonces la gente podía cantar con ellos. Por esa razón, por cierto, se repite la Amidá. La razón que se repite la Amidá es que la mayor parte de la gente no sabían la Amidá de memoria y tampoco algunos sabían leer. Entonces, él hacía la oración callada y entonces cuando él repetía la Amidá, todo el mundo se paraba y hacía la Amidá junto con el Hazán, el Shliach Tzibur, que estaba dirigiendo. Entonces, de esa forma nadie sabía, el que sabía leer y el que no sabía leer. Todo el mundo estaba parado ahí. Estaba callado, estaba el que sabía, el que no sabía, no sabía. Exactamente. Bueno, pero la repetición en voz alta, todo el mundo quedaba dentro de él. Ya encajaba todo el mundo. Yes? Ok. Encajaba todo el mundo, exactamente. Rabino, usted no me lleve que yo parezco una experta y no sé nada. Sí, porque uno cuando todo el mundo lo está diciendo... No, pero déjeme decirle que hay una mejor. Hay una mejor. La señora, yo tengo aquí una señora de 96 años que viene aquí acompañada, yo no sé de qué país viene la señora, Argentina. Que no es judía, ¿es argentina? Una señora argentina que no es judía, que viene como la enfermera de Selma, y ya ella se sabe las oraciones de memoria, porque viene tan a menudo que y las canta junto. Yeah. Ok, hay que darle crédito. Okay. Algunas canciones nada más yo. Ok, entonces, nada más lo menciono porque eso es parte de la colección. Entonces, el Mahzor Vitri organiza todas estas oraciones de acuerdo con la costumbre de Ashkenaz, mezcla también halajá y muchísimo comentario sobre las oraciones y prácticas de los días de fiestas, shachitá, midá, tiene ahí, es una colección enorme de halajá. ¿Ya? Ok. Cuando los Hasidei Ashkenaz empiezan a desarrollar la práctica de Yizkor, cogen una costumbre que ya existía. Esa costumbre era de decir una oración para los difuntos, para los que habían muerto ya, en Kippur. Solamente en Kippur, en Yom Kippur. Se decía durante Yom Kippur una oración para recordar a los que vinieron antes. Y específicamente la tradición era que viene del libro de Jueces, capítulo 21 del libro de Jueces, que dice: perdona tu pueblo al que has redimido. Perdona tu pueblo al que has redimido. Entonces de ahí los rabinos aprenden el Talmud que la primera parte del pasuk, perdona a tu pueblo, son los vivientes. Y la segunda parte del pasuk que dice a los que has redimido es los que ya murieron. Entonces de ahí la Gemara menciona que en Yom Kippur Dios perdona no solamente a los que están viviendo, sino también a los que están muertos. Entonces ya asociado en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, todo el mundo recibe perdón. Los que están viviendo y los que han muerto. Perdón, la referencia, ¿dónde la puedo yo encontrar? En el capítulo 21 de Jueces. Ahí cuento yo que perdona a los que ya murieron y a los que están vivos. No lo dice plenamente, dice, perdona tú a tu pueblo que has redimido. Entonces el Talmud interpreta que la primera parte del pasuk, perdona tú a tu pueblo, es los que viven, y los que has redimido se refiere a los que ya murieron. Es que yo no sé si pueda decir esto que le interrumpo a usted, porque yo ayer me estaba riendo mucho. Sabe que yo estaba yendo a la Redención Cristiana porque una vez se metió ahí consultando con un cliente. Dice, miren, ¿saben que estamos en rescate? Muchos me están perdiendo, porque están pidiendo por otra emisora que en México, que ahora quieren meter que va a cubrir a México un 75% de la población, y están pidiendo dinero. Dice, miren, es que estamos en rescate, de mucha gente están perdiendo en este momento, se están perdiendo. Y el que se murió y no tuvo, no se convirtió, y no se está subido a un Salvador, ya se fue. No importa que le pongan un velón, que le prendan velas, que le lleven flores. Hay que venir ahora, y el que no, pues no hay perdón. Y el que que es diferente. O sea, eso te dice... Me está lloriendo y va acá bien todo. Pero ¿sabes por qué ellos creen eso? Porque eso fue uno de los fundamentos que ellos usaron
Lutero usó para separarse de la Iglesia Católica. Una de las bases de creación para poder inventar el protestantismo, Sí, pero el protestantismo. fue decir que un mal que la Iglesia Católica estaba haciendo era orando por los muertos, que ya los muertos eran perdidos. Entonces ellos se separaron de la Iglesia Católica. Una de las formas de separarse de la Iglesia Católica fue por eso. Pero el judaísmo dice que sí, que hay fundamento, que una persona puede hacer ciertas cosas en nombre de alguien que murió y esa persona recibe el crédito. Y ellos dicen que no. Y eso es donde vamos ahora. ¿Ya? Que se Entonces, puede, el Yizkor, oye bien, el Yizkor, entonces el Yizkor está conectado a un fundamento antiguo judío, y ese es, cuando alguien se muere, y la Neshama va al cielo, a donde va, y yo me acuerdo de ellos, yo tengo dos formas de reaccionar a la memoria de alguien que yo quiero que murió. Digo, oh, la vida no vale nada. O digo, ¿qué persona más especial fue mi mamá, mi abuelo? ¿Qué persona más especial fue mi tía? Yo debería hacer más mitzvot porque esa persona fue tan especial. Entonces, enseguida que yo hago los mitzvot, que yo hago más bien porque esa persona me inspiró, entonces yo recibo crédito por hacer lo correcto. Y ellos reciben crédito porque me inspiraron. Lo mismo, el rabino está enseñándole Torah. Ustedes van y aplican Torah. ¿Por qué tú crees que yo hago esta inversión? Enseguida yo recibo estrellitas doradas. ¿Ya? Cada vez que ustedes hacen una misma. ¿Me entienden? ¿Sabes que me llamó un hombre? De verdad, me llamó un señor que la esposa es ecuatoriana, se convirtió al judaísmo y tienen 2 niños. Cuando nació el segundo niño, me llama el hombre que nació judío y me dice, Rabino, you had another baby. ¿Te imaginas? Rabino, tuviste otro hijo. Me llené de alegría. ¿Ya? Y sabía, enseguida, yo sabía lo que me estaba diciendo. Oye, pues para mí son miembros de mi familia. Entonces me voy a que tuvo otro hijo, ¿qué pasó? Se llama Ramón, se asusta. Enseguida tiene que coger por la vida de los tomates este hombre. Pero hay otra forma de entender esto. No, okay, bueno. Entonces, Él se paraliza primero ahí. sí, hay que tener cuidado cuando uno piensa, el rabino has tenido otro hijo. Oh. ¿Ah? Y varón, ¿no? Ok. Entonces, los Hasidei Ashkenaz, cuando crean esta, yo le voy a dejar eso, ya vamos a seguir estudiando. Los Hasidei Ashkenaz, cuando hacen esta oración de Yizkor, conectan la oración de Yizkor a dar tzedakah. Y entonces la primera edición de la oración de Yizkor no se llama Yizkor, sino se llama la orden de dar tzedakah. La orden de dar tzedakah. ¿Qué quiere decir? Que la persona entonces viene y va a decir, oh, yo voy a, en memoria de mi mamá, en memoria de mi papá, en memoria de la persona que quiero recordar, yo voy a dar tzedakah. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esa memoria todavía está inspirando bien en el mundo. Y las sinagogas organizaron el Yizkor junto con pedir dinero a la comunidad. Ya estás viendo la conexión moderna todavía. Todavía en las comunidades que se hace Yizkor, los rabinos, el presidente de la sinagoga, dan una charla o hablan antes pidiendo dinero para apoyar los programas de la institución. Entonces, la oración se conecta al acto de la tzedakah. Pero por eso es costumbre ahora que cuando una persona se muere en la ciudad y cosas así, dar tzedakah. Siempre. ¿Y vas a ver de dónde viene? ¿Ya sabes dónde? Es que enseguida que lo vas a oír, vas a ya saber que lo sabías. ¿Yeah? Ok, viene de los Hasidei Ashkenaz, pero viene de una tefila específica de los Hasidei Ashkenaz. O sea, ¿en qué momento específico se hace de acá? Antes o después. En otras palabras, antes de la fiesta,
Tú sabes que viene Yizkor. Entonces dice, voy a mandar una contribución a la sinagoga para que esta tzedakah que yo voy a dar se une a la tefilá que yo voy a hacer. O sea, todo lo que he guardado durante el año, ahí lo... Y conectan la oración de Yizkor, escogen los días. Déjeme decirle los días. Es Pesach, al final de Pesach, Shmini Atzeret, Shavuot, Shmini Atzeret, Shavuot, etc. Y Kippur. Pero Kippur originalmente en el Talmud ya está mencionado. Antes de comenzar. Pero se le añaden estos días. ¿Cuáles son? Los días que se lee, te voy a dar la porción. Está Deuteronomio, capítulo 15 y el 16. En los Hagim se leen ciertas porciones de la Torá y en esa porción dice que cada hombre debería de dar de acuerdo con su habilidad. Entonces, cuando se lee esa porción, se hace el Yizkor. Y así el Yizkor está, la tefilá, déjame terminar la idea, la oración está conectada a la tzedakah. Trabajan juntos. Estoy confundida. Ok. El Yizkor es una oración que se hace en nombre de los En muertos. memoria de los muertos. Oh, Yizkor quiere decir recordatorio. ok. Zahor quiere decir acordarse. Y dar una tzedakah Es dar una ofrenda. dinero, una ofrenda. Ok. Esa sedacá, en nombre de los preguntan, muertos. se establece. No te puedes darse de acá. No tiene que ser, no diríamos que es en nombre de los muertos, decimos inspirado por Pero ellos. ok. Con la memoria de tal persona. ¿Me entiendes? No, porque, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Más o menos. ¿Sí? Que esa sedacá se establece en la época esta en que estamos hablando, la época del establecimiento de El Yizkor, crear, cuando se creó la oración de Yizkor, que es hasta el siglo XIII. siglo XI y XII. En el siglo XI y XII, en Ashkenaz, se crea esta oración de Yizkor. Primero, el Yizkor para las comunidades que sufrieron bajo las cruzadas, y entonces, enseguida que se desarrolla la oración para las comunidades que fueron matadas por las cruzadas, se le añadió una oración personal por los muertos de esa familia. Entonces, mamá, papá, no necesariamente porque murieron a través de las manos de las cruzadas, pero sino porque también me estoy acordando de ellos. ¿Se entiende? Y entonces, hay dos teorías de cómo los Hasidei Ashkenaz, los rabinos de Ashkenaz, escogieron los días de Yizkor. Una es por la parashá, porque en esa parashá, en esa porción de esa fiesta, dice que cada uno debería de ir al templo. Eran durante la fiesta que se iba al templo y se daba una donación al templo de acuerdo con su habilidad. ¿Right? ¿Se entiende? Y hay otra opinión que específicamente escogieron los días cuando la gente no iban a la sinagoga. Una palabra. Y ellos escriben eso. Que como había poca asistencia en la sinagoga, en Shmini Atzeret, y se llenaba la sinagoga para Simchat Torah. ¿Y por qué? Porque en el Galut, ya después de la destrucción del templo, no hay nada específicamente para hacer en Shmini Atzeret. Entonces la gente no iban para Shmini Atzeret, pero iban para Simchat Torah, para festejar con la Torah. Entonces pusieron Yizkor en Shmini Atzeret para que la gente vaya para Shmini Atzeret y también para Simchat Torah. El segundo día de Shavuot. La gente no iba en el segundo día de Shavuot. Querían el primer día para oír los 10 mandamientos, pero entonces no iban para el segundo día. Entonces ponen Yizkor en el segundo día de Shavuot para que la gente vaya en los 2 días de Shavuot. ¿Se entiende? Y funcionó. Y funciona todavía. Y funciona todavía. Mi mamá eran los únicos días que iba a la sinagoga. Bien, Y funciona. aquí se llena, ¿sabes? Exacto. Pero lo peor es que hay gente que van a la sinagoga y tratan de calcular cuándo van a decir el Yizkor. Llegan para el Yizkor y entonces se van. Es increíble. Así era mi mamá. Así era. La donación es antes, ¿verdad? De la fiesta de Kippur. Antes o después, no importa. Ok. Pero la idea es, Israel hasta- hay personas que van y dicen, ok, yo voy a decir la oración de Yizkor, y entonces tiene en mente, yo le voy a mandar al rabino Viñas $50,000. Es un ejemplo. Y ojalá pueda ser. Porque tiene que hacer tanta bulla, eso no es tanto. Entonces la persona dice, en memoria de mi abuelita, yo le voy a mandar al rabino Viñas $50,000. Entonces, cuando hace la oración, pone junta
la oración con tzedakah. ¿Y qué tiempo tiene? El tzedakah es lo mismo como, porque en la Torah también dice que uno tiene que dar el 10% de su... Eso es tzedakah. Eso no sé. Rabino, Sí, es tzedakah. Ah. Una ofrenda que quieres mandarle para apoyar a una sinagoga, a un programa de estudio, a los huérfanos, cualquiera. Entonces, la idea de esto es unir, te mencioné la idea de esto es unir la tefilá con un acto específico. Ese acto específico le va a dar más energía a la tefilá porque está acompañada por tzedakah. David, Ella creo que perdón. Ella estaba bien. no, ¿y qué tiempo cuando uno vaya a Israel? Después que no, ¿qué tiempo tiene uno que no tiene que cumplir esa misión? Si lo prometiste, tienes que hacerlo enseguida. ¿Y si se le presenta a una persona? ¿Qué se va a presentar? No sé, digo yo. Eso es así. No sé. Oye, let me say this. Cuando, nada más para estar seguro de lo que la razón que estoy respondiendo de esa forma. Si una persona tiene una caja de tzedakah y un viernes por la tarde, antes de prender las velas, mucha gente, antes de prender las velas de Shabbat, ponen un poco de dinero en la caja de tzedakah. Entonces dice, llegó alguien, déjame darle una propina. Y abre la caja de tzedakah y saca la propina y se la da. Está robando de la caja de tzedakah. Yeah. Porque ya cuando tú dijiste, ¿Cómo? sí, Perfecto. sí. O sea, Sí. Rabino, yo tengo... Cuando ya tú dijiste, yo voy a darle Pues así, $100 a la sinagoga, Ajá. no importa lo que ocurra, esos $100 son de la sinagoga. Ok. Oh. Yo tengo Eso una- es hektish, eso ya es sagrado. Yo Pues ya tengo, eso ya. ¿Ya? Rabino, yo tengo una tzedakah judía, ¿no? Esa la tengo separada, pero tengo otra del Tidivan, de esas plásticas, pero esa la tengo aparte. Ok, Yo la tengo aparte. un piggy bank. Puedes Sí, tenerlo uno kasher Por eso. y uno que no es kasher, ponle el Exacto. puerquito. Puerquito. Entonces yo cuando ¿Estás viendo? que lo que usted dice, Nada cuando- más en esta clase sale el puerquito. lo que usted dice, cuando yo necesito pronto sacar unas colitas, las saco Del puerquito. de la ¿Qué es que sube caché? El puerquito. Pero, Porque los del puerco no. pero no importa, mira, si tú normalmente... Porque mentalmente cuando yo guardo la tzedakah es pensando en eso. Exacto, cuando tú vas a dar una tzedakah es de tzedakah. Exacto. Pero puedo agarrar un puerquito. ¿Como un pernil? Puedo agarrar un puerquito y hacerlo como sacar. Sí, se puede, no hay problema. Eso es Ma'alim Pekdusha, subirlo de... Pero también está la variante de que si tomó prestado, la obligación es devolverlo más el 25%. Sí, pero no puede, no es una cosa apropiada estar tomando prestado. Rabbi, Yeah. so, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el Shabbat, antes de light las candles, la esposa del rabbi trae la cajita, so todas ponen ahí, right? Ok. So, ¿y ese dinero después a dónde va? A apoyar a Hamán, O, apoyar a la sinagoga. Está bien o sea, eso. Pura ¿Y por tzedakah. qué aquí no tenemos una cosita de eso? Porque nosotros no prendemos las Con velas. una ¿Cómo quieres emprender? foto de... Pero llévate un sobre, pues, llévate un sobre. Es lo mismo. ¿Yeah? Ok, entonces, lo importante de esto es que se conecta tzedakah y tefilá. ¿Yes? En el Yizkor. ¿Plena? ¿Se entiende? Ok. Ahora que usted dice los sobres, o sea que el uno enviar durante el año, al mes algo a la sinagoga, ¿está haciendo tzedakah? Sí, correcto. Ok. Cualquier contribución. No necesariamente No tiene que la ser fecha solamente, por exacta. cierto, no tiene que ser solamente dinero. Puede ser una persona que diga, ok, yo quiero ayudar a la sinagoga. Yo no tengo dinero, pero puedo pintar. Yo puedo limpiar. Yo puedo hacer. Mi papá constantemente hacía cosas para la sinagoga. ¿Ya? Eso es de acá también. Cualquier cosa que ayuda a la sinagoga o ayuda a un huérfano, no tiene que ser normalmente a la sinagoga. Cualquier programa donde está ayudando a los que están necesitados, a todo lo demás siempre. Exacto. Ok. All right. La razón que a mí me gusta más la palabra tzedakah que charity, tienes que entender el valor de lo que es la palabra tzedakah, y es muy importante entender esto. Cuando en los idiomas gentil, cuando vas a hacer una obra de caridad, entonces es porque tú eres una persona buena y tú estás haciendo algo extra para alguien.
en tzedakah no es que tú eres una persona buena y estás haciéndole un favor a alguien, sino es tzedek, que quiere decir que estás creando justicia. Entonces estás balanceando el mundo. Y el pensamiento judío es que Dios nos da a nosotros el dinero que viene para nosotros y también nos da algo extra. Una porción del diezmo nos los dio a nosotros para que nosotros lo repartamos en el nombre de Él. Entonces no es el dinero de nosotros. Entonces yo no estoy haciendo un favor que viene de mí a Él, sino es que Dios me lo dio a mí para que yo se lo dé a Él. ¿Se entiende la diferencia? Hay una discusión en el Talmud que es filosóficamente importante, que está relacionada al tzedakah. Pasas por una persona que tiene hambre, te pide algo de comer. ¿Sería mejor darle de comer porque Hashem te pidió que le des de comer? ¿O sería mejor darle de comer porque te da lástima que él tiene hambre? No, porque Hashem nos obliga a hacerlo. Correcto. ¿Por qué? Porque entonces tú eres un Eved Hashem, tú eres un sirviente de Hashem y lo estás haciendo en servicio a Hashem, a Dios, en lugar de hacerlo en servicio a tu propio corazón. Y entonces la persona, y es mejor todavía, si la persona que recibió entiende que esto no viene de ti, sino viene de Hashem, pues entonces no te tiene que dar gracias a ti, le da gracias al que te dio a ti. ¿Ya? Es más claro. ¿Ya? Nosotros hacemos los mitzvot porque Dios nos mandó, no solamente porque a nosotros nos gusta. A nosotros nos gusta porque Hashem nos mandó. Hay 8 tipos de tzedakah, ¿no? Sí, los escalones de tzedakah. No, que ya uno mentalmente... ¿Se los enseñaste a leer? Sí. Ya uno mentalmente, cuando uno da algo, ya uno piensa, ya no lo hace por como por pesar, sino quiere, uy, Hashem me tengo que está hacerlo, diciendo tengo que hacerlo. Okay. Y hay otra cosita. Usted, por ejemplo, Hay otra cosita, que usted dijo un día, que el diezmo no solo necesariamente sea en dinero, sino en obras también. También. No solo es necesario todo en dinero, sino en obras, algo. Pero el dinero ayuda también. Claro. Por ejemplo, si vemos un homeless en la calle, ¿right? Y usted le da dinero. Y supuestamente para que vaya y coma, y él va y usa en cosas malas. ¿Quién decidió que eran malos? ¿Quién decidió que eran malos? No, yo pienso, digamos, que fue y usó para comprar droga o yo qué sé. Bueno, estaba happy. Yo sé lo que yo sé lo que me está preguntando, es nada más para molestarte. Pero ¿qué mal hizo, por ejemplo? No, qué mal. Bueno, no sé. Por ejemplo, si yo te doy, si tú eres mi empleada y yo te doy un salario, ¿yo tengo el derecho de seguirte a tus caminos a ver cómo tú usas tu dinero? No, claro que no. ¿Por qué no? Porque ya lo que yo haga es... Porque es tu dinero, correcto. Claro. Porque es tu dinero. Pero entonces cuando tú se lo diste, tú quieres dominarlo a él y quieres decir, nada más lo puedes usar como yo te mando a hacerlo. No, pero si Hashem me está mandando es para que él sea usado en buena forma. ¿Quién dijo? ¿No? Pero también el tuyo. Okay. También el tuyo, en otra palabra. Si Hashem me dio a mí dinero, ¿cómo yo tengo la chutzpah de ir a comerme una langosta? Si es Hashem que me lo dio a mí. Él no quiere que yo coma langosta. Pero como es mi dinero, entonces yo puedo gastármelo como yo quiera gastármelo. Entonces si te lo diste a este tipo y el tipo se tomó una cerveza. Porque tenemos libre albedrío. El dinero de él. Pero lo mejor sería, por cierto, para ayudarlo a él mejor, sería darle un poco de comida en vez de darle dinero. Pero si él va y lo usa, en otras palabras, la única razón que ando en esto es porque hay mucha gente que usan esto por un ejemplo. Dicen, ok, no le voy a dar dinero porque seguramente es un borracho. Entonces el tipo se muere de hambre porque nosotros decidimos que él era un borracho. Sí, porque lo ven descachalandrado y sucio, entonces uno va a imaginar que solo para... ¿Me entiendes? Pero entonces se muere de hambre. Porque no siempre va a beber, va a comer en algún momento. Yo conocí a un hombre que compraba los... yo conocí a un hombre ortodoxo, judío ortodoxo, que iba a McDonald's, compraba los cupones de McDonald's, un gift certificate de McDonald's, y los repartía en la calle. Porque la única forma de usarlo es ir a McDonald's y comprar. Sí, obligadamente te la quiere comer. A la gente pobre. Forzaba que se usaran bien. Sí. Porque, como ella dice, que
le puede dar, vale decir, $1,000 o $500, y con esos $500 fue y se metió en una traba, cogió una pistola y mató a alguien. Ya, o sea, exactamente, o sea, usted le da... Sí, pero el punto es, yo no quiero gastar toda la clase en esto, pero el punto es, porque es una teoría, ¿no? Pero el punto es que si yo te doy a ti un salario, tú también podrías usarlo para comprar una pistola y matar a la gente. Exactamente. Entonces, pues, ¿quién soy yo para dominar cómo tú vas a usar tu dinero? A mí me molesta esa filosofía, porque esa filosofía, mi tía es cristiana y mi tía piensa así, eso a mí me molesta. Controlarlo. Ella quiere controlar a todo el mundo y siempre vive juzgando. Sí. ¿Qué? No, pero esa es parte de ser religioso. El carácter de la gente religiosa es que nosotros somos mejores que los demás. Y por eso que a mí me molesta tanto. Y por eso lo mejor es hacer como el rabino de McDonald's. Exacto. No era rabino, pero era un judío ortodoxo. Anyways, ok. También entonces, se entiende que desarrollan entonces el Yizkor. El Yizkor se conecta a la Tzedakah. Voy a seguir. Entonces, también los Hasidei Ashkenaz desarrollan antes de todas las fiestas, tenían una práctica de ir al cementerio y orar delante de las tumbas de la familia, especialmente antes de Rosh Hashanah y Kippur, para que los padres de ellos o los abuelos de ellos, el espíritu de ellos intervenga por ellos en el otro mundo. Viene directamente de los Hasidei Ashkenaz. También estas historias de la martirología se escribieron muchas colecciones, pero la colección más intacta que se pasó es Shlomo Bar Shimshon. Es una colección de anécdotas de lo que ocurrió cuando las cruzadas vinieron, y entre ellos recuenta todos los horrores que las cruzadas hicieron. Y mezclado con estas crónicas, escriben un libro. Me van a perdonar todos a mí hay ciertas personas que les gusta ver mis clases y entonces ponen una crítica en el YouTube y les ofende las cosas que yo digo, pero siguen viniendo y siguen poniendo comentarios. Y son los que más se ven los videos. Sí, le encanta. Yo no sé por qué a ellos les gusta estar molestos. Pues para colocar los comentarios porque lo están viendo. Sí, están viéndolo. Y hay algo, obviamente, que ellos, que le está dando algo porque siguen viniendo. Entonces ahora esto va a ser una de esas cosas. Se escribió un libro durante ese periodo de tiempo que se llama el Sefer Toldot Yeshu. El Sefer Toldot Yeshu. El Sefer Toldot Yeshu es el libro de las generaciones de Jesús. Y estos fueron judíos, Ashkenaz, que habían sufrido bajo las cruzadas terriblemente, y escribieron un libro, las anécdotas de un hombre que ellos llamaron Yeshu, obviamente Jesús, una mujer que se llamaba Miriam, que estaba comprometida a casarse con un hombre que era un hombre justo, correcto, y cuando ella estaba en Nidá, cuando estaba menstruando, no cuando tenía sangre, pero durante el periodo de espera, se dejó seducir por un ladrón que se llamaba Joseph. Oh, Dios. Y entonces este ladrón engendró un hijo con ella, que sería un hijo ilegítimo, y le pusieron Yeshu. Entonces, en ese libro, pues, obviamente son personas que habían sufrido terriblemente bajo lo que estaba pasando en las cruzadas. Y entonces escriben sobre los descendientes de la comunidad judía que en lugar de rendirse a los mandamientos de ese mamzer que nació a través de esa unión de una mujer en Nidá, que se dejó seducir por un ladrón que se llamaba Yosef. Usted está viendo, esto es mejor que Chabad, ¿verdad? Esto es mejor que Chabad. En Chabad no te iban a decir esto. Entonces, I've tried, you know. Es prohibido hablar de eso ahí. Yo sé. Entonces, pero a mí me gusta romper las reglas. Pero no, eso no estoy inventándolo, está directamente en el... ahí. ¿El libro de ahí? Está ahí en el libro. Entonces, en lugar de rendirse a los mandamientos de este hombre, entonces aceptaron la muerte en lugar de rendirse a ese hombre.
Ese es el libro de Sefer Toldot Yeshua. Pero también entonces, los Hasidei Ashkenaz, en el libro de Sefer Hasidim, escriben una serie de mandamientos de cómo un judío debería de vivir para no insultar a sus vecinos cristianos. Y entre ellos están ciertos mandamientos. Uno de esos mandamientos es, parece que habían personas en esos días que tenían la práctica, se sentían tan mal con el cristianismo, que cuando veían a un santo o cuando veían una cruz, escupían. Los judíos escupían para enseñar que no les gustaba ese ídolo. Entonces ellos escriben contra eso. Le dicen que, porque parece que la gente que no eran educada creían que eso era lo correcto. Entonces, en el libro Sefer Hasidim, dicen que no debería de hacer eso, que no es correcto hacerlo. Y interesante que en ese genre, Tosafot, uno de los tosafistas, escribe sobre el cristianismo, si el cristianismo es paganismo o no es paganismo. Y entre las cosas que escriben en el libro en los tosafistas, escriben la idea de que tal vez el cristianismo no es paganismo para los goyim, pero sería paganismo para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos solamente nada más podemos creer en un solo Dios y no podemos creer en un intermediario. Pero ellos sugieren que los goyim, al orarle a Jesús, no están adorando, sino están usando a Jesús como un intermediario. Entonces tratan de decir que tal vez un goy que sigue el cristianismo no es un idólatra, pero si un judío sigue el cristianismo sería idólatra. Eso es interesante, pero tratan de crear un entendimiento de cómo un judío puede vivir razón al uno y la razón al otro. Y cómo vivir en paz entre las dos comunidades. Y interesante, one second, I'm on a roll here. Y entonces dicen que los judíos no deberían, en el Sefer Hasidim, para llevarse bien con los goyim, los judíos no deberían de vestirse con ropa muy alegre. Y nunca deberían de andar en la calle en una forma muy alegre. Porque los goyim están molestos con nosotros, porque se creen cosas erróneas sobre nosotros. Entonces, si nos ven a nosotros vestidos de negro, esto es directamente en Sefer Hasidim. Si nos ven a nosotros vestidos de negro y que parecemos que estamos de luto, entonces ya se sienten satisfechos y no nos van a atacar. Entonces, si ponemos una mala forma, si se ve que no estamos viviendo en una forma muy alegre, nos dejan tranquilos. Interesante, ¿verdad? Interesante, muy interesante. Perdón. No, yo creo que ellos tienen razón. Porque cuando uno recibe la Torah es que uno tiene que guardar todos esos mandamientos. Si ellos no tienen ni conocimiento de la Torah, ¿cómo pueden? How can you hold them responsible? Right. Okay, next. Otro tema que escriben muchos los Hasidei Ashkenaz es un tema, ¿todo el mundo viene ahí? ¿Están entretenidos? Tengo una pregunta. Los estoy entreteniendo, si no educándolos, por lo menos los entretengo, ¿no? Ok. Entonces, si no existía la conversión y un goyim y un judío se enamoran, ¿ahí qué pasaría? Si no existiría... Si no hubiera la obligación de tener que haber una conversión. Un goy y un judío. No hubiera forma de arreglar ese problema. Pero también yo te diría, déjame explicarte sobre ese tema. Ok, let me take yo creo que es un tema seductivo, tengo que decirte. Si el judaísmo no tiene posibilidad, esta es mi humilde opinión. Si el judaísmo no tiene forma de incluir a personas para que se conviertan al judaísmo, no es una religión, es simplemente un recuerdo antiguo de una comunidad antigua. En otras palabras, son prácticas culturales, históricas de un pueblo. Si personas se pueden unir a ese pueblo y empiezan a vivir de acuerdo con la cultura de ese pueblo, entonces ese pueblo está viviendo. Si no, es una reliquia del pasado. Y por esa razón, te lo puedo comprobar, por esa razón, cuando en la Torá empieza Moshe a hablar al pueblo judío para el primer Pesaj, en el primer Pesaj le dice, y ven en el futuro, dice, van a venir personas
que van a querer unirse y no pueden comer el Korban Pesach hasta que se circuncidan. No pueden comer el sacrificio de Pesach hasta que se circuncidan. Pero no hay nadie que se está uniendo al pueblo en ese momento. Son gente, están planeando irse de Egipto. Pero ya él sabe que la única forma de vivir una vida judía es recordar el pasado, pero también vivir en el momento que está viviendo y que la gente se puedan unir a esa práctica. Entonces no es solamente recordarse, en mi experiencia, no es solamente recordarse del pasado, de lo que Dios hizo por nuestros antepasados, sino es recordar lo que está haciendo por nosotros en el siglo XXI. Entonces, el ger, la persona que viene a convertirse, le está añadiendo algo al pueblo judío. Le está añadiendo al pueblo judío el mensaje de que sí, el Dios de Israel todavía está interactuando con todo el mundo, no solamente con nosotros, y no solamente con nuestros padres. Yeah. Y por eso se habla mucho sobre el ger en la Torah. Es la mitzvah más repetida en toda la Torah. 56 lugares. En 56 lugares dice la Torah, ve'ahavtem et hager. ¿Y tú haces esa mitzvah? Ok. You get special points. No, yo no sé si fue aquí que usted lo dijo, en verdad. Uno de los instrumentos más grandes que hay es la mujer para hacer que el judaísmo crezca, esa comunidad casándose con goy, como judía. No, ninguna mujer judía se debería casar con un goy. Pero esa es la manera más fuerte. No, solamente se debería casar, sí, con un judío. Y los convertidos son judíos. Rabino. ¿Te entiendes? Yo nunca he convertido a un goy al judaísmo. Yo nada más convierto a los judíos al judaísmo. Rabino, sí sabe el catolicismo en Colombia está en una crisis tan horrible que el rabino, el monseñor, uno muy grande de Colombia, está pidiendo a gritos al Vaticano que les deje abrir chapeles, capillitas en los centros comerciales. Dice, porque se están yendo para una religión muy exótica. Sí. Entonces se está refiriendo. Sí. Ok, déjame seguir porque tengo mucho más. Dijiste que repitan más de 56 veces. Que amarás al ger. Amarás al ger. Ve'ahavtem et hager. Ok. ¿Se entiende la idea? Ok, next. Hay una sección entera en el Sefer Hasidim que se llama Minhag Avotenu Beyadenu. Minhag Avotenu Beyadenu. Son minhagim, costumbres, que se desarrollaron en Ashkenaz y ellos no dicen de dónde vienen y dicen Minhag Avotenu Beyadenu. Y estas costumbres se desarrollan y son la base de las costumbres ashkenazí que todavía vemos hoy en día. El ejemplo mejor es a los 3 años iniciar a un niño a la escuela, al programa de estudio de Torah. Específicamente, se coge al niño, se viste el niño en ropa bonita y se camina con el niño en las calles. Ahora, en el Sefer Hasidim lo va describiendo. Los padres ponían a los niños arriba de los hombros, el varón se lo ponían arriba de los hombros y lo cargaban especialmente en las calles, llevándolo a la escuelita y le ponían tzitzit y entonces le daban ciertas galletas que eran hechas de miel, que eran dulces, para que él asocie el estudio con la dulzura. ¿Ya? Pero es interesante porque entonces puedes comparar la práctica alemana de a donde cogían estatuas, los santos, y los demostraban por las calles. Y los judíos cogieron la costumbre de los gentiles de, en vez de coger un ídolo o una estatua y caminar con ellos por la calle, nosotros cogemos a nuestros hijos y los cargamos en la calle. ¿Ya? Y específicamente asocian este cambio. Mira, los goyim desfilan con sus estatuas y nosotros desfilamos con nuestros niños que van a estudiar Torah. Como el presente. ¿Se entiende? Interesante, ¿no? Ok, esa es una sección. Próximo hay un libro que se llama el Or Zarua. El Or Zarua tiene ahí diferentes historias y esto se va a conectar ahora al Kadish y al Yizkor y en eso vamos a terminar. ¿Ok? El Or Zarua tiene
dos diferentes secciones que quiero mencionar en esta clase. Una sección es la oración que les di la copia, que habla sobre, este es un hombre, el rabino que escribe el Or Zarua, se llama Rabbi Yitzhak de Viena, es el siglo XIII. Rabbi Yitzhak de Viena escribe esta historia que de acuerdo con él es mucho más antigua, que vino del siglo XII. El siglo XII, la historia es que había un hombre que se llamaba Amnon, el rabino Amnon de Mainz. El rabino Amnon de Mainz se había congraciado mucho con los reyes de Alemania que estaban controlando en ese momento, y tenía, en esos días habían ciertos rabinos, todavía hay ciertos rabinos que los políticos le gustan a ese rabino, y entonces cuando el rabino va a la alcaldía o va al gobierno, no solamente está representándose a él mismo, sino está representando a la comunidad. Y si él se hace agradable con los políticos, ayuda a la comunidad judía, ¿ya? Entonces, ese rabino tenía esa posición. Iba constantemente y le traía regalos al rey y halagaba mucho a la gente de la corte, y era una persona muy amada por la corte. El único problema con ese rabino era que no era cristiano. Entonces, el arzobispo también iba a la corte y le ponía mucha presión públicamente al rabino Amnon para que acepte el cristianismo. Y un día ya el rabino se cansó y le dijo: ay, déjame tranquilo, déjame pensarlo por 3 días. Y cuando se fue, el rabino Amnon se sintió tan mal de que había dicho: dame 3 días. Porque él no quería que nadie piense que él iba a aceptar nunca el cristianismo. Pero le dijo, déjame tranquilo 3 días. Y entonces ellos le dijeron: está bien, 3 días tienes. Entonces el rey lo llamó en 3 días. Y el rabino se sintió tan mal de que iba a tener que decirle al rey: olvídate, yo nunca lo iba a considerar. Y no respondió. Entonces mandaron a los guardias del rey, arrestaron al rabino Amnon y lo trajeron delante del rey. Y el rey le preguntó: ¿por qué no respondiste? Entonces le dijo: rey, la razón que no respondí fue que yo me siento muy apenado. Yo nunca lo iba a pensar. Le pedí 3 días para que me dejen tranquilo ya, pero yo nunca lo iba a pensar y nunca voy a aceptar el cristianismo. Entonces el rey, como castigo, le dijo: pues si no aceptas el cristianismo, te vamos a arrancar las piernas y te vamos a arrancar los brazos. Y el rabino le dijo: a mí no solamente me deberías de arrancar los brazos y las piernas, pero me deberías de arrancar la lengua. Porque la lengua que yo usé para estudiar Torah, lo usé para que ustedes piensen que la usé mal, para que ustedes piensen que yo iba a aceptar el cristianismo. Y eso fue lo que le hicieron. Le arrancaron los brazos, le arrancaron las piernas y le dejaron la lengua. Y entonces él pidió, y eso fue pocos días antes de Rosh Hashanah, y entonces él pidió ir a la sinagoga. Trajeron el cuerpo de ese hombre y lo pusieron en la sinagoga. Y entonces el Or Zarua dice que en pocos días murió por lo que le hicieron. Sigue la historia en el Or Zarua, que entonces el espíritu de rabino Amnon fue en un sueño a Rabbi Meshulam Kalonimus en el sueño, y le dijo: cuando yo fui a la sinagoga en Rosh Hashanah, esta fue la oración que yo escribí. Y todavía hoy en día, en todas las sinagogas ashkenaz y en algunas sinagogas españolas, sefaraditas, se dice el Unetane Tokef. Y yo quiero repasarlo con ustedes, porque es importante, es increíble, es una contribución litúrgica increíble al entendimiento de Rosh Hashanah y Kippur, ¿ya? Entonces, Rabbi Meshulam Kalonimus escribe la oración que su maestro le enseñó en un sueño, y eso se incluye en la oración de Rosh Hashanah y de Yom Kippur.
¿Ya? Ok. Entonces está en, yo les di unas copias, pero está en todos los Mazorim, está ahí. Y lo primero es que está en el Musaf, en la parte adicional, y en este caso estamos usando el Musaf de Rosh Hashanah, pero también sale en Kippur, ¿ya? Y viene directamente después de la Kedushá. Y es importante entender por qué. Porque en el pensamiento de los Hasidei Ashkenaz, la contribución de los mártires que aceptan la muerte en lugar de rendirse a los enemigos, le da un zehut, le da un mérito al pueblo judío. Y ese mérito se le añade a la tefilá, se le añade a la oración, igual que se le añade tzedaká a la oración y le da poder a la oración, el dinero que él dio, la contribución que él dio. También el mérito de los mártires se le añade a la tefilá y eso le da más energía a la tefilá. Entonces, ahora que dijimos la kedushá, tefilá, y ahora enseguida después de la kedushá le vamos a dar más energía todavía. ¿Y cuál es? Entonces, escribe él toda esta oración de Unetane Tokef, que va describiendo el poder de la Kedushat Hayom, de lo sagrado que es este día. No puedo entrar a todo el tema, pero Ubashofar Gadol está en el segundo párrafo. Y suena la gran trompeta, Bekol de Damada Kaishama, y se oye una voz muy baja. De Mamada es la experiencia de Eliyahu Naví, cuando él está buscando la voz de Dios y trata de encontrarla en la tormenta, y la tormenta no la tiene, pero entonces encuentra la presencia de Dios en una voz muy pequeña, que viene de adentro. Hasta los ángeles tienen miedo y dicen: el día de la justicia ha llegado y todo el mundo pasa por la justicia, pasa por el juez. Hasta los ángeles no están libres del juzgamiento. Todos los hombres pasan delante de ti como ovejas, y como un pastor cuenta las ovejas, tú repasas la vida de todo el mundo. Incluye que en Rosh Hashanah su destinación está inscrita, y en Kippur está sellada. ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a morir? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo se va a morir? Si se va a morir de acuerdo al hogarse, si se va a morir de enfermedad, etcétera, etcétera. Y entonces termina con Utshuvah, Utfilah, Utzdaka, Ma'avirin et Ruach Zera. Y la tefilá, y la tzedaká, y la teshuvah, y la tzedaká cambian la decisión del mal, lo quitan del mal. Entonces la idea esta es que en el Unetane Tokef estamos combinando las ideas que vienen directamente del Or Zarua, estamos combinando las ideas de tener tefilá junto con tzedaká y junto con teshuvah. Y eso va cambiando la destinación, la dirección de la vida es cambiada por esta experiencia, pero viene directamente de la oración de un mártir que aceptó la muerte en lugar de dar su vida a los cristianos, regresó del otro mundo y le da a su estudiante esta oración. Y esa oración todavía sigue. ¿Se entiende? Y es uno de los puntos más dramáticos en la liturgia de Rosh Hashanah. Alguien preguntaba que si los no judíos también pasaban por la misma vara en Yom Kippur. No, claro, el mundo entero. Así que toda la gente pasada en Yom Kippur. El mundo entero. Y entonces anteriormente también hablamos de los 10 mártires que se le añaden durante la tefilá de Kippur. Y esos 10 mártires también es para que el mérito de los 10 rabinos que aceptaron la muerte se le añade a la tefilá y nos da más poder para la Kabbalah. ¿Se entiende? Uno más. El Or Zarua entonces también habla
sobre la práctica de decir Kaddish por 11 meses. Y esto es, no solamente, la razón que añado esto es no solamente para educarlos sobre las contribuciones de los Hasidei Ashkenaz, que son increíbles. Esto es una oración bella, absolutamente bella. Pero entonces también la práctica, ¿de dónde viene el decir Kaddish? Directamente de esta práctica. ¿Cuál es? Primeramente, Kaddish no menciona la muerte. Es importante entender que el Kaddish, la oración de luto, la oración memorial en el judaísmo, no menciona la muerte, menciona la vida. ¿Ya? Y viene directamente, está asociada a un pasuk en el libro de Yehezkel, de Ezequiel, capítulo 38, versículo 23. Capítulo 38, versículo 23. Déjame leerlo. El capítulo 37, por cierto, de Yehezkel, es el valle de los muertos, de los huesos secos. ¿Ya? ¿Sabes lo que es? El profeta va a un valle y ve esqueletos. Sí, lo dramatiza con puros esqueletos. Esqueletos. Y entonces parece que no hay esperanza para esos esqueletos, porque son huesos secos. Y entonces Dios le dice, tú crees que no hay esperanza, ¿verdad? Y entonces de pronto viene un viento y empieza a reanimar. Y empiezan a crecer con un sonido, todos los huesos empiezan a sonar. Imagínate esa visión. ¿Ya? Empiezan a sonar y se le viene la carne y empieza a regresar y se paran los huesos. ¿Ya? Entonces le dice, es una visión increíble. Entonces le dice, esta es la casa de Israel. ¿Ya? La casa de Israel. Tremendo. Ok, entonces en el capítulo 38, entonces la próxima visión de Jezquel es, déjame leerles. Y yo me rebelé en mi grandeza y en mi santidad, y seré reconocido en los ojos de muchas naciones, y conocerán que yo soy Hashem. En otras palabras, primero se revela al pueblo judío, el pueblo judío lo acepta a él, a Hashem, como el líder, y entonces todas las naciones se unen. ¿Ya? Y el idioma Vehitkalti, algo así, Vehitkalti, Vehitkashti, algo así, entonces está relacionado al Kaddish. Yitkadal Vehitkadash. ¿Sí? Entonces toda la oración de Kaddish está relacionada a la visión de Yehezkel, que es la visión de la presencia divina retornando al mundo, el pueblo judío aceptando la presencia divina y el mundo entero aceptando la presencia divina. Entonces el Kaddish está relacionado a ese pasuk. ¿Se entendió? Ok. Pero en el Talmud no se menciona que el Kaddish es específicamente conectado al luto. Pero sí se menciona, y en el Or Zarua recalca esta historia. Y la historia es el fantasma que vio el rabino Akiva. El Talmud cuenta que el rabino Akiva, yo debería tener como una linterna y ponerlo todo esto oscuro, porque son historias de fantasmas. Exacto, algo que tiene que ver con Halloween, ¿no? Entonces, Rabbi Akiva sale a caminar, y cuando sale a caminar cruza por un cementerio y ve a un hombre en la oscuridad vestido de negro con muchísima leña arriba está el Talmud, está en la Gemara en Shabbat. Entonces cargando un cargo enorme de leña, pero que ningún hombre debería tener que cargar esa cantidad de leña, y el hombre cargando esa cantidad de leña. Entonces le dice, ¿eres un espíritu? ¿Eres un demonio? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Cómo tú puedes cargar tanto peso? Entonces el hombre le dice, yo soy un espíritu de alguien que murió, y mi castigo es que yo tengo demonios que me están siguiendo y me están cargando constantemente leña, y yo cargo esa leña hasta que se quema esa leña, y esa leña se usa para castigarme a mí. Entonces dice, ¿y cuál fue tu pecado? Le dice Akiva, ¿cuál fue tu pecado? Yo fui yo estaba colectando impuestos para el gobierno, y como yo oprimí tanto, me presté para un gobierno opresivo y oprimí tanto al pueblo judío, este es mi castigo.
y yo no hice nada bueno, yo no contribuí nada al mundo. Entonces mi castigo es que ahora que estoy muerto, recibo este castigo. ¿Y de dónde? Un judío. También, Era un judío. El espíritu era un judío, sí. También. Sí. Entonces el rabino Akiva le dice, en el Talmud le dice, ¿y cómo yo te puedo ayudar? Para que tú no tengas que sufrir esto. Entonces le dicen, no hay forma que me puedas ayudar. Porque yo nunca le enseñé a mis hijos que vivan una vida judía, que hagan mitzvot. Entonces, era un recaudador de los romanos. Sí, él trabajaba con los romanos y él oprimía a los judíos. Entonces nunca dejé a alguien que siga la Torah. Y como no hay nadie que haga mitzvot por mí, entonces yo no hice nada en mi vida correcta y no dejé a nadie que haga algo correcto, entonces no tengo valor. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Quiénes son tus hijos? Bueno, cuando yo me morí, yo dejé a una viuda. Yo dejé a mi viuda y ella estaba embarazada. Tal vez en algún lugar yo tengo un hijo. Entonces el rabino Akiva le dice, ¿a dónde tú vivías? Le dice a dónde él vivía. El rabino Akiva va entonces al pueblo a donde ese hombre vivía y se encuentra que esta viuda está viviendo como una gentil. ¿Por qué? Porque la comunidad judía sabía que el tipo había prestado para maltratar a los judíos y la botaron de la comunidad, y ya ella había tenido un hijo que era el hijo de este hombre que ella estaba embarazada cuando él murió. Entonces el rabino Akiva la convence de que ella debería de retornar a la vida judía, circuncidó al niño y le enseñó cómo decir Kadish. Y el Talmud dice, no dice específicamente qué es Kadish, pero le enseñó a decir 2 oraciones. Amén Yehe Shemer Rabba, Amén Yehe Shemer Rabba, que es directamente en el Kadish, y voy a explicar en un momento lo que es, y Barhu. El Or Zarua dice que es Barhu. Entonces, cuando el niño fue circuncidado, y entonces luego a los 13 años dijo Amén Yehe Shemer Rabba y Barhu, entonces el alma del padre terminó ese castigo y subió al cielo. De ahí entonces el Or Zarua dice que los vivos pueden intervenir por los muertos. Entonces nosotros podemos decir, yo voy a hacer una mitzvah y esta mitzvah que sea un mérito para mi mamá. Para elevar el alma a mi mamá. Sí. Sí. ¿Se entiende? All right. Entonces, ¿de dónde vienen los 11 meses? El Talmud nos dice que hay ciertos castigos y nosotros no creemos en un infierno que es eterno. En la mayor parte hay ciertos caracteres en el Talmud que dice que van a tener un infierno para siempre por ciertos pecados que han hecho. Por ejemplo, Bilam es castigado para toda la eternidad. No tiene parte en Balaam. Bilam, el profeta Bilam. O Balaam, el mismo Balaam. Yeah? Okay. De la burra. Don't worry, we'll get there. Don't worry. Sí, el que cosa quería usar para decir a Okay. judío. Lo bendijo. Entonces, el Amén Yehe Shemer Rabba, por cierto, de acuerdo con la Gemara en Sotá, cuando la persona dice que sea bendecido su nombre, Amén Yehe Shemer Rabba Mevarach Le'alam Ulomei Almayá, que sea bendecido el nombre de Dios en este mundo y alzado el nombre de Dios en este mundo y para toda la eternidad. Enseguida que una persona dice eso, con toda su concentración, todo el mal que se ha decidido en el otro mundo es borrado. Para esa persona. Para esa persona que lo dijo. ¿Te imaginas? Pues si lo dices con absolutamente cierto, todo el mal es borrado. Pero en Shabbat lo decimos varias veces. Puedes gritarlo la próxima vez. Y si no tiene hijos, la hija. ¿Ah? Y si no tiene hijos, Otra persona puede decirlo por él. O bueno, es que solo lo puede decir el hombre, ¿no? ¿Eh? No, Otra persona. Rabino. ¿Sabes lo que yo vi también? Déjame, ahora que preguntas eso. Hay un libro, había un rabino Oshri. Rabino Oshri era el Rosh Yeshiva de una yeshiva durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora no me acuerdo el nombre de la yeshiva, pero escribió Teshuvot
preguntas y respuestas que la gente le preguntaron durante de los campos de concentración. Y directamente después de la guerra. Y en una de las preguntas, un judío le dice, una señora que no era judía, húngara, le salvó la vida a él y se arriesgó todos los años de la guerra salvándole la vida. Y ella acaba de morir. Y la pregunta que le pregunta al rabino es, ¿yo puedo decir Kaddish por ella o no? Y el rabino respondió que sí. ¿Ya? Pues esa es una alma muy especial. ¿Ya? Entonces, el punto es que en el Or Zarua, entonces nos da la idea de que en el Talmud ya nos dice que Gehenam, que el infierno, no es por toda la eternidad. Y si una persona hizo algunas cosas mal, el infierno no es un castigo, sino es una forma de purificarlo a través del sufrimiento en el otro mundo. Y el más terrible Rasha, el más terrible persona, recibe castigo por 12 meses. ¿Incluyendo a Hitler? No. Hay ciertas... eso es lo que estoy diciendo. Hay ciertas personas que en raras ocasiones que es para toda la eternidad. Pero hay otras personas, la mayor parte de las personas cualifican que lo más terrible que pueden recibir son 12 meses. Entonces, combinamos la historia del rabino Akiva, a donde él tuvo que intervenir para salvar a este hombre de su castigo. Y decimos, ok, si nuestros padres, Shalom, se mueren, entonces cuando nosotros decimos Kaddish, no vamos a decir que esa persona fue una Rasha que está en el infierno por 12 meses. Entonces decimos 11 meses, vamos a decir Kaddish, para testificar que esa persona no fue Rasha. O un mes menos. ¿Se entiende? Un mes menos. Porque si es Rasha, si fue una persona mala, el castigo son 12 meses, pero nuestros padres no fueron malos. No. Entonces decimos por 11 meses. Algo justo para justificar la situación. ¿Se entiende? Interesante, ¿no? Y de ahí donde viene toda esta práctica. Viene toda la práctica de decir Kaddish, de decir Yizkor, de hacer el Yahrzeit y decir Kaddish en el Yahrzeit, viene del libro del Or Zarua, que combina historias, Agadot, que vienen anteriormente en el Talmud, las combina, las pone juntas y entonces crea esta oración. Entonces aplicaría eso también para Rashat como Mengele, tanto nazi. No, ese es el punto. Ese es el punto, el mismo que me preguntó William. El punto es que hay ciertas personas que han hecho tanto mal que van a recibir castigo para siempre. Pero la mayor parte de las personas, un tipo que es malo, pero no es no fue un Hitler. Uno que está bebe, fuma, digamos un delincuente común. Un delincuente común. Exacto. Delincuente común. Entonces los separadistas también aceptaron, pues es tremenda idea. Es una idea tan bonita. ¿Ya? Y todo viene de la historia que está en el Talmud. Ahora, por cierto, hay un Midrash Tanhuma que dice que la historia no ocurrió con Rabbi Akiva, sino con Rav Yochanan ben Zakkai. Pero la misma historia. ¿Ya? Entonces está en el Zohar Hadash, en el Bet Yosef, en Yoredea, dice que uno debería decir, porque eso vino mucho más tarde. Entonces el Shulchan Aruch dice que uno debería decir Kaddish por 11 meses, pero todo viene por el Sefer Or Zarua, que viene de los Hasidei Ashkenaz. ¿Se entiende la idea? Y uno tiene que decir Kaddish por su mamá y su papá y qué más. Un hermano, una hermana, una esposa, pero el Kaddish de la madre y el padre son 11 meses. Y el Kaddish por un hermano o una hermana o una esposa o un esposo son 30 días. 11 meses. Pero la idea de los 11 meses es para que sea un testimonio de que nosotros podemos estar seguros que ellos no son Reshaim. Entonces no lo vamos a decir por 12 meses. It's really interesting. No lo vamos a decir por... Hermana, esposo, un hijo también. Un hijo también son 30 días. Lo único es para mamá o papá. Exacto, son 11 meses. El resto de la familia 30 días. Lo que dice Luis, que 11 meses es un número impar. Interesante. Así es impar. Sí, interesante. ¿Yeah? Y entonces en el año, cuando se cumple el año, entonces se dice Kaddish ese día. ¿Yeah? Ahora, asociado a eso está la vela que se le prende
en el yahrzeit. Y eso también viene de los Hasidei Ashkenaz. Y específicamente aplicaron a un versículo en el Salmo que dice que la neshama, el alma de una persona, es como una luz de Dios. Entonces se pone la luz representando la neshama. Y por eso le ponen el ner neshama, la vela de la neshama. Es simplemente una forma de recordar esa idea. Yo creo que cubrimos suficiente hoy. ¿Ya te confundí suficiente o quieres un poquito más? Sí. ¿Por qué es que se ponían las piedras en vez de flores? Oh, la razón, pero nunca... Original, por cierto, déjeme de mencionarle. Me dice, casi yo dije que nunca se ponían flores, pero no es verdad. Pero no es verdad. Bueno, ahora también ponen flores. Ya, pero eso lo recogimos de lo que vimos ahora. Pero Sí. en los tiempos del Talmud se ponían flores arriba de los cadáveres. Y el Talmud dice que la razón era para que no se sienta el olor. Para que no se sienta el olor. Entonces cubrían completamente el arón con flores para tapar el olor. Y eso era muy común. Esa es la razón que los goyim ponen flores, por cierto, en las tumbas. Es para tapar olores. Y entonces luego, bueno, vamos a decorar la tumba. Pero era más para tapar el olor. Porque no tenían refrigeración. Y no estaban embalsamando todo el mundo. Nada más la gente rica podía ser embalsamada. Entonces, luego la comunidad judía dejó las flores para no copiar a los goyim, para no hacer lo mismo que los gentiles. Pero teníamos entonces, hay dos tradiciones. Una es que cuando enterrábamos, hacíamos arriba como una lápida grande, pero arriba de donde poníamos la tumba, como una lápida, se hacía grande, se ponían muchas piedras. Y entonces cada vez que la persona iba a visitar, ponía otra piedra para añadirle, para que los animales no entren a la tumba y le hagan daño al cadáver. ¿Me entiendes la idea? Entonces esa fue. Y entonces eso no se usó tanto. Y entonces durante las cruzadas, cuando los cruzados venían, la gente corría y regresaban. Si quedaba alguien en la familia, ponían una piedra en la tumba de la familia para marcar que sobrevivió algo. ¿Se entiende? Entonces ahora están las dos posturas. Lo más importante, voy a terminar ya. Esto es el resumen. Y no voy a hablar sobre el Mahzor Vitri, eso va a ser la próxima. El resumen es que los Hasidei Ashkenaz siempre existió esta pregunta halágica, talmúdica, filosófica, y es: ¿podrá un ser viviente, alguien que está vivo, intervenir por los muertos? O viceversa. Claro, porque nosotros le decimos Bezehut Avot, en el mérito de nuestros padres, nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Queremos que Abraham, Isaac y Jacob intervengan por nosotros. Entonces ya ellos están muertos. La última vez que yo chequeé, ellos estaban... Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Ya? Que el mérito de ellos es tan grande que todavía está funcionando en este mundo. Y hay muchísimos textos en la forma de pensar cabalístico específicamente, de que el mérito de los antepasados todavía no se está defendiendo. ¿Ya? Porque eran tan grandes. Y entonces, los mitzvot que nosotros hacemos, esto es importante entenderlo. Abraham, Isaac y Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Belea, eran personalidades enormes. ¿Ya? Piensen lo que es un grupo de personas que puede inspirar judaísmo, cristianismo e islam. Se basan completamente en la enseñanza de ellos. Lo más enorme, ¿ya?, viene de ellos. Entonces ellos todavía están, su mérito todavía está influenciando al mundo. Y nosotros, cuando hacemos los mitzvot, también le estamos añadiendo mérito a ellos. Piénsalo. Abraham no está muerto. Sarah no está muerta. Porque Sarah todavía está actuando a través de nosotros. Nosotros estamos respondiéndole a ella. ¿Ya? Entonces, eso se crea una energía entre el espíritu de la persona que está viva y la persona que está muerta. Un pacto. Exacto. Al igual que puede existir con esos grandes, ¿por qué no puede existir con nuestros padres y abuelos? Igual que papá, mamá me inspiró para hacer mitzvot. Me inspiró a enseñar Torah.
Entonces, si yo cojo y enseño Torah, eso es un zehut para ella. Ella se sacrificó para mí. ¿Se entiende la idea? Entonces, ellos responden que sí. Y que no solamente se le añade zehuyot, méritos a los muertos, pero nada más se le añade mérito al muerto cuando estás añadiendo méritos a los vivos. ¿Se entiende? En otras palabras, si yo estoy viviendo de una forma justa, eso es algo que yo tendría que hacer de todas maneras. Pero como yo estoy viviendo en una forma correcta, inspirado por mi mamá o mi papá, que ya se fueron, entonces, como yo los estoy representando, eso le añade mérito a ellos. ¿Yes? Entonces, oración, el Kadish está conectado a eso. Y una idea más, el Kadish está escrito en arameo, mayormente en arameo. Y hay una tradición judía, y los Sefer Hasidim lo mencionan, que la oración de Kadish, el Or Zarua lo menciona, que la oración de Kadish es en arameo porque los ángeles no hablan arameo. Los ángeles nada más hablan hebreo. ¿Por qué nada más hablan hebreo? Porque ellos no entienden el camino de la vida física, nada más entienden el camino del mundo espiritual, y lo que compone el mundo espiritual es el hebreo. Y la única razón que existen los ángeles es por la palabra de Hashem. Y por eso si el nombre de ellos te dice su misión, ¿no? Rafael, Gabriel, Mijael, todo Uriel, etc. Entonces el nombre de ellos te dice su esencia. Entonces ellos solamente hablan hebreo. Y cuando nosotros oramos en arameo, entonces los ángeles no se pueden poner celosos, porque no entienden lo que estamos diciendo de todas maneras. Entonces ellos no pueden bloquear las oraciones del pueblo judío, y esa oración va directamente al trono divino. Pues tenemos que hablar solamente arameo. En ese sentido, pero el Kadish está en arameo. ¿Se entiende la idea? Entonces el Kadish existe ¿desde qué año más o menos? No sabemos, pero una de las prácticas que sabemos originalmente, pero no era el Kadish, pero ¿entiendes? Lo que yo estoy hablando aquí es que el Kadish originalmente, por cierto hay 6 diferentes Kadish, ¿no? Pero el Kadish originalmente no estaba asociado al luto. La forma que se hacía la oración originalmente, después de la destrucción del primer templo, era que se decía el Shema. Algunas opiniones dicen que luego se le añadió la Midah por los Anshe Knesset Gedolah, que es durante el segundo templo. Pero después del primer templo se decía el Shema, se estudiaba Torah, y entonces se decía un Kadish de Rabbanan. Y esa es la oración. Pero no era un Kadish de luto. Los Hasidei Ashkenaz son los que cogen y dicen, asocian el Kadish con el luto. ¿Ya? Y como es una práctica tan bonita, se pasa para todo el mundo. Todo el mundo judío dice. Entonces ese Kadish de Rabbanan que inicialmente era para elevarle al maestro que me estaba enseñando. Sí, orando que todos los maestros de Torah prosperen y que sus hijos prosperen. Porque el Kadish, desafortunadamente el Kadish Ashkenaz, del rito Ashkenaz hoy en día, no tiene ciertas porciones que ellos sacaron. Pero una de las porciones, que nosotros decimos, al final, todos esos se refieren al establecimiento del reinado divino en el mundo, del reino divino en el mundo. Y eso es basado en ese versículo de Ezequiel que mencioné anteriormente. Entonces el Kadish nuestro es, digamos, lo podemos conectar mucho más atrás. Menciona específicamente el establecimiento del Mashiach. Rabino, el pueblo Hasid Ashkenaz, ¿qué tiempo tiene más o menos como pueblo? 500 años. Bueno, sabemos Rabbeinu Gershom, acabamos de hablar de Rashi, año 1000. Entonces estamos hablando de mucho tiempo. No son 500 años, es mucho más. Mucho más. ¿Sí?
¿Ya? No podemos darle de menos unos al otro. Exacto. Tenemos que aprender de todo. Recuerden, Como uno. y lo digo, yo nunca he convertido a alguien al judaísmo ortodoxo. Yo convierto a la gente al judaísmo, no al judaísmo sefaradita, no al judaísmo ashkenazí, no al judaísmo hasídico, no, yo no los vuelvo Chabad. Esto es judaísmo, y el judaísmo es todos nosotros juntos, incluyendo a los reformistas, incluyendo a los gilonim, incluyendo a los ateos, incluyendo hasta a los comunistas. Llegar al colmo de los colmos. ¿Ya? El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Padre querido, Padre bendito, luz de Israel.